Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Levítico capítulo 21, versículos 1 al 24. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo a una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Levítico 21, 1 al 24. Nos habla este pasaje del liderazgo en santidad, de los sacerdotes santos al Señor. Un sacerdote era un líder espiritual que guiaba la gente, el pueblo, a Dios, y necesitaba ser una persona que estuviera con una actitud de reverencia, con un corazón dispuesto, con una vida consagrada al Señor. Y a través de este pasaje vamos a extraer varios principios acerca de nuestro liderazgo y cómo el liderazgo que el Señor nos ha dado tiene que estar a la altura de un Dios santo. Y lo primero que nosotros leemos acá es, y podemos extractar un principio acerca de su vida personal. Y el pasaje nos dice: no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Y eso nos habla de una persona apartada para Dios, de un sacerdote que solamente y exclusivamente estaba para servicio de Dios y para relacionarse con un Dios santo. Y eso es lo mismo que el Señor exige para nosotros hoy en día. Nosotros somos santos porque somos apartados para Dios y nuestro servicio debe ser exclusivo para el Señor.
y Él nos manda a nosotros salir, dice la palabra en 2 Corintios, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Otra condición especial de un sacerdote del pueblo de Israel es que con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con una mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Como el sacerdote era una persona de compromiso con Dios, debería también cuidar esa parte de su vida. Y hoy también nosotros podemos aplicarlo a aquellas personas que sirven a Dios y que no se pueden unir en matrimonio con una persona que no ama a Dios. Y lo hemos repetido muchas veces y Dios lo dice a través de su palabra: nos unáis en yugo desigual. Y más una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, que Dios la ha llamado para dirigir una congregación, debería fijarse muy bien con quién se casa, porque esa persona tiene que ayudarle en el ministerio o no serle estorbo en el ministerio. Se casará con alguien de su fe. Y lo tercero que vemos ahí de su vida personal es que debe cuidar su salud, debe cuidar su cuerpo. El Señor les dijo: no harán, eso es un rotundo no, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Y esto nosotros lo vimos en Levítico capítulo 20, acerca de lo que el pueblo de Israel no debería practicar, porque estas cosas eran unas prácticas de los pueblos paganos y ellos no deberían hacer lo que esta gente hacía, porque eran sacerdotes del Señor. Por eso las condiciones eran esas, y nosotros podemos sacar de allí ese principio de vida, que es un principio para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida física, porque nosotros de todas maneras somos humanos, vivimos en este mundo, y ahora mucho más con todas aquellas enfermedades que vienen y las podemos desarrollar, las podemos adquirir por cualquier descuido y cualquier cosa que uno esté alimentándose mal. Entonces viene eso para nuestro cuerpo. El Señor nos dice que cuidemos nuestra salud. Y no solamente en su vida personal el sacerdote debería cuidarse y debería ser santo, también en su vida familiar. La palabra ahí la que leímos dice: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Y eso nos parece a nosotros grave, muy fuerte para las personas que eran la familia del sacerdote. Pero nosotros sabemos que Pablo organizó toda una lectura acerca de los requisitos que deberían llevar los pastores, y dice una de esas: que gobierne bien su casa. Lo dice en 1 Timoteo 3, 4 y 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es un indicador, el indicador de un pastor, si va a llevar la iglesia bien, si la va a gobernar o la va a administrar bien, es ver su casa, es ver su familia, es ver sus hijos, cómo andan, cómo desarrollan su vida. Y pues lamentablemente hay muchas familias de líderes y de pastores que están desviadas del camino por una u otra razón. Pero el Señor dice acá que el sacerdote, el líder, el pastor debe gobernar bien su casa, para que gobierne bien la iglesia, el rebaño que Dios le dio. Y en su vida familiar también podemos
nosotros extraer este principio del cuidado de los hijos, el cuidado que tiene este líder, este sacerdote con sus hijos. Si les da un buen ejemplo, pues ejerce bien el oficio de padre y madre. Sus hijos serán obedientes, sus hijos serán rectos, correctos, pero si no, entonces serán indisciplinados los hijos de los creyentes. Eso lo dice en Tito también: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Era una de las normas o de las leyes o de los requisitos que debería tener un líder de la casa del Señor. Y también tiene que tener su familia en gran estima, porque muchos de los líderes han pecado por eso. Han pecado porque no han cuidado su familia, han descuidado sus hijos, han descuidado su hogar, a causa del ministerio, a causa de encontrarse trabajando mucho en la iglesia y descuidando su familia. Y tiene que haber un equilibrio en todo esto, porque el Señor ha llamado a esas personas a trabajar en su obra, pero ellos tienen una familia y deben cuidar esa familia. Nosotros sabemos y tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de padres que descuidaron sus hijos y eran buenos líderes. Samuel, David, muchos de estos personajes bíblicos fueron malos padres porque sus hijos se perdieron. Y una vida personal, una vida de familia, pero también una vida de servicio. Hay unos aspectos ahí en la lectura, y el sacerdote tenía que también cuidar el servicio en la casa de Dios, su vida como ministro de Dios. Y lo primero es que tiene que ser útil para la obra. Ahí nos dice algo acerca de que no fuera ciego, que no tuviera ningún defecto. Y entonces nosotros lo podemos transcribir en el tiempo de hoy a que esa persona sea útil para el reino de Dios, no tanto en su discapacidad si tiene, sino más bien en su vida de servicio al Señor, que pueda ser útil para el Señor, útil para la obra de Dios, que lleve mucho fruto. Por lo general no es estéril en el ministerio, porque también ahí lo vemos en el pasaje. Alguna de los requisitos de un sacerdote fuera que no fuera estéril, que no tuviera alguna complicación ni algún defecto en su aparato reproductor. Y esto nos habla a nosotros de un fruto que nosotros como pastores, como líderes debemos llevar. Es así, todo cristiano, toda persona creyente debe llevar fruto para la gloria de Dios. Debe reproducir su vida en otros, debe reproducir la vida de Cristo en otros. Por eso nuestro llamado es a hacer discípulos, y hacer discípulos es llevar mucho fruto. Dice la palabra en Juan 15, yo soy la vid, hablando de esta parte de la vida de reproducción. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces esta es una de las particularidades del sacerdote y del Hijo de Dios, del líder, de todos aquellos que amamos a Dios y que seguimos a Cristo. Tenemos que ser útiles para la causa de Dios y llevar mucho fruto. Y lo otro que podemos extractar ahí y que podemos dar también una aplicación a nuestras vidas es que nosotros como líderes, como pastores, tenemos mucha gente a cargo, y nosotros debemos amar a esos discípulos, amar a esas personas, porque el Señor pedirá cuentas de esa gente que nosotros tenemos a nuestro cargo. Y no solamente como miedo a que demos malas cuentas, sino también porque tenemos un corazón amante para esas personas como lo tenía Jesús. Jesús amaba a la gente, Jesús sentía compasión de las personas. Y Pablo también en sus cartas nos habla de su amor por sus discípulos, su amor por sus hijos, su amor por la iglesia. Dice en Filipenses 1, 3, 4,
y lo leemos ahí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esa es la actitud de orar por ellos. Si los amamos, tenemos que orar por ellos y sacrificar muchas cosas por la iglesia que tenemos a nuestro cargo. Y lo último en la vida de servicio de estas personas, sacerdotes, líderes, pastores, los que estamos frente a la grey de Dios, es que seamos obedientes y dignos del servicio, dignos del ministerio, dignos de llamarnos siervos de Dios, dignos de ser pastores de una congregación, porque el Señor nos llamó y nos puso en ese lugar y nosotros tenemos que ser dignos de esto. Y dice en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Recordemos estas palabras y cuando leamos estos textos que a nosotros nos parecen tan áridos en el Antiguo Testamento, podamos sacarle una aplicación a nuestra vida particular, a la vida de hoy, a nuestro servicio, en este caso, como líderes que somos de la iglesia del Señor. Tenemos que ser irreprensibles, como dice la palabra. Oremos porque el Señor nos ayude a trabajar para Él. Si somos líderes, si somos pastores, si somos obispos de la grey de Dios, tenemos que cumplir esta palabra. Gracias, Señor, te doy por esta enseñanza que tú nos das a nosotros como líderes, como llamados tuyos a velar por algún grupo, por alguna persona. Ayúdanos a orar, a sacrificar, Señor, a velar por nuestro ministerio, por nuestra vida personal, por nuestra familia, para que seamos ejemplo de vida, Señor, porque somos, oh Dios, llamados a ser sacerdotes para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.